En el mundo de las posibilidades de vivir un ideal de comunidad, el ensayo y el error en el planeta Tierra fue tremendo, amigas, amigos. Y fue fundamental puesta en lo que fueron llamados, lo que decíamos antes, los ashram o los monasterios, a ensayar una vida, pero resulta que era muy de hormiguero, muy donde todo era igual, donde la regla tenía que ser respetada, y a veces se olvidaba del ser humano, lo que pasaba adentro, porque había que respetar la regla, si no es como que no respondías a ese ideal, no correspondía a ese muy bien 10 que de acuerdo al abad, al gurú, al swami, tenías que responder como regla. En estos últimos tiempos están en crisis este tipo de monasterios, tanto en el mundo oriente, occidente, o en el mundo en la India, en los distintos lugares del mundo, están entrando en crisis, porque el nuevo paradigma está marcando otra posibilidad de lo que es la experiencia en vida comunitaria. Por ejemplo, una vida basada más en un trabajo interno, donde la resultante del trabajo interno, automaestría, nos va a conducir a un conectarme con el otro desde el corazón o desde un espacio de igualdad con respecto a la posibilidad del respeto total por el otro. Pero hubo lindos ensayos y experiencias, como por ejemplo en el norte de Escocia, Findhorn, donde se fueron experimentando un grupito. ¿Te acuerdas que ella fue con su esposo en un carro, ¿cómo se llama? Motorhome, en una casa rodante, como le llamamos, y se instalaron en un lugar y empezaron a hacer la vivencia de cambiar y modificar jardines, y Dorothy se comunicó con los elementales de la naturaleza. Yo estuve ahí muchos años después y era un Edén. No sé ahora, yo ya fui hace varios años atrás, unos 18 años atrás. Hoy sé que es algo que se transformó en un lugar de experiencia donde diariamente se paga un dinero. Bueno, vamos a ir viendo después cómo el dinero es uno de los elementos que hace que esto no pueda cumplirse, no pueda ser un autosostenimiento, se termina entrando en el sistema. Lo vamos a ir viendo hoy de a poquitito. Otro de los modos en que también hubo una experiencia muy importante fue, había anunciado antes, en California, Esalen, donde se hace toda la experiencia de la psicología gestáltica, de los masajes californianos o de Esalen. Y también terminó siendo un lugar donde hoy se alquila para que hagan eventos, sale tanto dinero, experimenta, es decir, se transformó en un hotel caro, ¿no? Porque eso va creciendo, hay gente que pone mucha energía, se van yendo, viene el tema de los egos, de quién es el que tiene la razón, quién es el más conectado, predomina el que tiene más años, y estos son los dos factores donde la experiencia de estos intentos de comunidad autosustentables en su comienzo terminan siendo hoteles caros o lugares de aprendizaje, de lujo, donde hay que mantenerlos. Y bueno, una experiencia donde el sistema vuelve a meterse. No nos olvidemos, Eduardo, que hubo también comunidades que terminaron trágicamente. También, pero eso son las Fue que peligroso. ya... Peligroso, bueno. Entonces se está haciendo todo un planteo a nivel de una observación, no de un juicio, de una observación sociológica de qué está pasando con todo intento de comunidad. Hoy tienen mucha fuerza las comunidades de arcoíris, hay algunas por acá tratando de hacerse, y siempre aparece el tema de cómo se hace, cómo se sostienen, quién tiene la verdad, quién determina. Siempre hay algunas pautas que y otras de las cosas que estamos observando. Si todo ismo crea abismo, ¿qué se están formando comunidades? No es solamente los que tienen un mismo código, son los que se salvan, se iluminan o salvarán a la humanidad. Y eso también es un código donde yo tengo la verdad, tiene principios fundamentalistas. Ni bueno ni malo, estamos viendo que ahí está la verdad, esa es la única verdad, esto es lo que va a servir, y a lo mejor es un ensayo y error.
y hay que tomarlo más desde una experiencia de ensayo y error, no tanto como que esta es la verdad y el que no está aquí no se salva, que es ahí donde entra el fundamentalismo, ¿verdad? Y lo que se está viendo sociológicamente, que esos sistemas terminan rompiéndose en sí mismos por separarse del resto, por ser los mejores. Siempre aparece la competitividad solapada. Es que no se puede separar la unidad. No se puede separar la unidad, por más que se hable en teoría de unidad, ser distinto al resto, ser mejor que el resto. La unidad es eso, unión. Estamos viendo, esto es lo que se está viendo, observando, estudiando. Hablar de temas de comunidad, también podemos ir hablando de autores anteriores al que comenté de esta película, como por ejemplo libros, autores como por ejemplo Edward, acá lo tengo anotado, Edward Lytton, en su, fíjate vos, 1878, y ya hablaba un libro que llamó La humanidad venidera. Bueno, un gran visionario. Un gran visionario. Y otra literatura de él mismo que tiene que ver con seres inmortales y como una comunidad de seres que encontraron la perfección en Zanoni, donde hablaban de estos seres inmortales y de un modo de vida del futuro. Te estoy hablando de este tipo de literatura que también desarrolló mucho personas como Ray Bradbury, que hizo mucha literatura sobre humanidades futuras o futurología, y otros también como Isaac Asimov, personas norteamericanos, ellos que dieron pie a un montón de películas, novelas, historias de este último tiempo. Después vamos a hablar de los canalizadores, como por ejemplo Dios me habló, en su tercer libro, que habla de las comunidades superiores o de universos con comunidades superiores, como hay un ideal de lo que va a ser la utopía de Thomas More. Hablaba de ese tiempo futuro, de cómo va a ser la humanidad. Todas teóricas, bajo modos de novela, bajo modos de filosofías o de posibilidades. Yo recuerdo cuando era adolescente que leía la revista Planeta, no sé si la leíste, que tenía ciencia ficción. Claro, claro. Hablaba de comunidad. Hablaba de cómo era el futuro. A mí me fascinaba eso. Y bueno, me imagino que habrán sido visionarios, como un delirio, ¿no? Eran novelistas, pero que en el fondo tenían principios esotéricos, visiones de proyectos en futuros, de esos lugares, grupos secretos, con objetivos de futuro, de un mundo unificado, de un mundo de paz, porque estos eran los objetivos de las sociedades secretas. A veces lo vemos como dominar el mundo, no, unificar, una igualdad, que luego viene el factor humano y el factor poder, que bueno, después los objetivos se van trastocando en esto que se llama el factor humano. ¿Qué es el ensayo y el error necesario que estamos haciendo entre todos? Otra melodía del viaje sagrado Barbájaras.